¿Qué tal? Buenas tardes, audiencia. No, otra vez. Me bebí el café. Venga, Audiencia, ¿sí? tómate el café y cómete la galleta. Ahora sí. Ahí sí funciona bien. Sí. Ok. Plantita, ya no. Cálmate, garzón. Un placer. Saludos, amigo. ¿Qué tal, estimada audiencia? Bienvenidos a su podcast Cancer O'Clock. Muchas gracias por acompañarnos una semana más. Y pues, darle la bienvenida. Estimado George, ¿cómo estás? Muy bien, Gary. Bienvenida, audiencia. Gracias por acompañarnos otro día. Espero que el episodio de la semana pasada les haya gustado. Y estamos con ustedes en todas sus dudas con respecto al cáncer. Perfecto. En esta ocasión lo que queremos platicar es no de un cáncer en específico, no de un tipo de enfermedad en específico, sino de una situación que es frecuente en ciertas enfermedades. Y esto es la invasión ósea que hacen algunos de los tumores que nos toca tratar y que requiere un manejo especial. ¿Qué nos puedes decir, George? ¿Qué opinas? Yo creo que al hablar de hueso siempre se me viene a la mente un perro, ¿no? Muerde el hueso. Pero la verdad es que los huesos tienen muchas funciones que a veces no tenemos en cuenta, ¿no? O sea, el hueso es lo que te permite el movimiento, bueno, nos permite el movimiento. Nos da estructura. Nos da forma, nos da protección. Sí. Pero también produce sangre, ¿no? La mayor cantidad, por lo menos en la edad adulta, fuera del vientre materno. La mayor cantidad de sangre se realiza en el hueso, en la médula ósea, en el centro del hueso. Justo así, y sobre todo en huesos que forman nuestro esqueleto axial, decimos, es decir, nuestro eje, nuestras vértebras, nuestro esternón y los huesos de la cadera. Justo ahí tiene lugar este proceso de hematopoiesis, es decir, de generación de células de la sangre, ¿no? Glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas se forman ahí. Entonces, el hueso tiene muchas funciones, no solamente estructurales, sino también de formación de nuevas células y también metabólicas, ¿estás de acuerdo? Metabólicas, hay que tener en cuenta que también sirve de almacén, ¿no? O sea, sí. ¿Sí es la mayor del esmalte? Bueno, no sé. El chiste es de que gran parte del calcio que tenemos en el cuerpo está en el hueso, y el calcio es uno de los electrolitos más importantes que nos permite contraer el músculo, que late el corazón. Pensar. Funciona para las neuronas, es necesario. Oye, igual con esa introducción te hace falta calcio, amigo. Igual y sí, es probable. Ve por tu vasito de leche para dormir y a ver cómo te va mañana. Justo así, digo, la idea que queremos transmitir es que el hueso no es un órgano estático que solamente está ahí, sino tienes un órgano muy activo. Necesita... Y lo mismo, también hace falta calcio. Lo mismo justo es activo, no es una pared. No es una pared. No es una pared, no está fijo, tiene crecimiento, tiene movimiento, es importante. Y puede ser chiquito o grande. Enorme. Y el hueso justamente es un órgano sumamente activo. Hay poblaciones celulares que constantemente están remodelando ese hueso. Tenemos osteoblastos, que son como los albañiles de nuestro hueso, que van formando hueso constantemente. Okay. Y los osteoclastos, que se van comiendo ese hueso cuando no es necesario o cuando se requiere mover el calcio hacia la sangre. ¿Estamos bien? Totalmente de acuerdo contigo. Y esto es para justo mantener la forma del hueso. Su homeostasis, el equilibrio. El equilibrio entre crecimiento y destrucción, ¿no? ¿Y qué pasa si en un momento dado hay más destrucción de hueso? El gran problema es que la destrucción del hueso puede ser súbita, ¿no? Platicábamos mi experiencia cuando me caí de mi litera. Y fue del hombro, no de la cabeza, por cierto. Sí, solo fue el brazo. El húmero, mi profesor de anatomía debe estar orgulloso porque me acuerdo de los nombres de los huesos. Muy bien. ¿No? Mi húmero derecho, ya me acordé que fue el derecho, me lo fracturé en momentos en 30 segundos, o sea, en un golpe, ¿no? Fue súbito, ok, pero también tenemos que cuando hay una debilidad de hueso, y esto puede ser todo un tema de conversación, ¿no? La osteoporosis. Así es. Que hay un daño crónico, una destrucción, que se va quitando esta fuerza, esta desmineralización, ¿no? Esta pérdida del calcio del hueso se vuelve más débil y se puede llegar a fracturar, puede llegar a doler, puede llegar a limitar el movimiento de una extremidad o del cuerpo como tal.
Justo así, osteoporosis sería una consecuencia de que perdamos más hueso del que formamos. Exacto. Y los factores que influyen en ello son múltiples, estamos de acuerdo. Ejercicio, Ejercicio, por eso es importante. Sexo, hormonas, alimentación, la cantidad de sol que recibes, también, por la tu vitamina función D. renal, tu función intestinal, la ingesta, no es... Muchísimo. A mí me encanta ver los esquemas resumidos de la actividad del calcio en el cuerpo, que tienes hígado, tienes músculo, tienes sol, o sea, inclusive está hasta fuera del cuerpo, ¿no? El sol, sí, el intestino, el riñón, ¿no? La vitamina D, etcétera. Entonces es bastante complejo la salud ósea. Pero vamos a ser prácticos. Vamos a meternos al cáncer. De lleno al caso. Dimos todo este preámbulo, pero lo que nos interesa es el hueso es asiento muchas veces de metástasis de algunos tumores. Y no solo de metástasis, solo como paréntesis, mencionar que esta pulpa o este centro del hueso puede también generar un tipo de tumores que le llamamos leucemias, sí, ¿no? Y se originan de ahí, ¿no? O metástasis, como tú bien me dices, o el mieloma múltiple, que entre que no sabes si es leucemia, si es linfoma, si es un tumor sólido, como que es medio raro, ¿no? Este mieloma múltiple, pero al final lleva a una destrucción ósea. Sí, incluso en otras situaciones no necesariamente es la metástasis, es decir, esa célula que viajó desde el tumor primario, ejemplo, un tumor de mama, y se implantó en el hueso, sino muchos de los tumores con los que nos toca lidiar producen sustancias que también favorecen esta osteoporosis, que destruyen el hueso y evitan su formación. Eso también es un fenómeno importante. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo ya estaba empezando a divagar. Yo creo que sigo teniendo ese café de la semana pasada, donde hay una comunicación directa entre el hueso sano y el tumor primario, ese tumor de la mama, en el pulmón. Y empieza a ver estas proteínas óseas o estos factores de estimulación para metástasis en otros órganos o en el mismo hueso. Sí. Y estos nichos premetastásicos que son... Es sumamente complejo y tiene un montón que ver con muchísimas moleculitas. No se preocupen, para eso es este podcast. Vamos a ir... De la manera más sencilla. De la manera más sencilla. ¿Qué tiene que ver el cáncer con el hueso? Como bien dijiste, el tumor va a producir sustancias que va a preparar el hueso para recibir una metástasis, pero también va a debilitar el hueso como debilita otros órganos. Sí, y esta situación es más común en algunos tipos de tumores, en algunos tipos de cánceres que en otros. Digamos, los cánceres gastrointestinales son poco frecuentes que nos den metástasis óseas, es decir, cáncer de colon no es lo más común, 2 a 3% al diagnóstico, cáncer gástrico tampoco es tan común. Pero hay otros tumores que sí es muy, muy común. Y aprovechando que hace un par de semanas fue el Día Mundial del Cáncer de Próstata, entre el 60 y el 80% de los pacientes de los hombres con cáncer de próstata, sus metástasis van a ser a hueso. Hueso. De hecho, es uno de los órganos predilectos, tróficos, digamos, para el cáncer de próstata. También cáncer de mama, que también es uno de los cánceres más frecuentes, más incidentes y prevalentes en el mundo, no solo en México. Cáncer de pulmón, riñón. Y ya un poquito más atrás melanoma, pero riñón, sí. Hay otros, sí, creo que vamos a agarrar, ¿no? Muchísimos. Pero si tienes un paciente hombre de 70 años con lesiones metastásicas, pues lo primero que piensas es un cáncer de próstata en lugar de un melanoma, ¿no? O sea, desde luego. Por mera estadística. Ahí va un tip para nuestros colegas que no dejarse en la oncología directamente. Ojo, hombre mayor con dolor, con lumbalgia, con dolor en la cintura. Y es que ese piensa es un si no son metástasis. A ver, levanta la mano si te ha dolido la espalda baja. Ambos levantamos la mano para quienes no nos están viendo. También ahí está nuestro productor. John también. A lo que va este comentario es, yo creo que el 100% de todos nosotros, o sea, es que me estoy siendo redundante, ¿verdad? El 100% de todos. Sí. 100%. El 100 del 100 del 100. Creo que todos hemos tenido dolor lumbar, o sea, dolor en esta parte baja. Y es, lo que quiero decir es,
es difícil quitarle esa característica de común para pensar mal. Es decir, es un síntoma muy poco específico. Muy poco inespecífico, ¿no? O sea, puede dolerte la espalda porque dormiste mal, eso es cierto. Pero también por algún tipo de lesión en el hueso. Y es que aquí entra justamente ese trabajo clínico de a ver, ¿cuándo te dolió la espalda? ¿Ha sido una sola vez? ¿Es constante? ¿Va en incremento? Llevas muchos años. ¿Qué estudios te has hecho? ¿Te quita fuerza de las piernas? Que ese es un dato de alarma. Hay cosas que nos ayudan a diferenciarlo, pero sí hay que tener presente como médico que también puede ser cáncer de próstata en un adulto mayor, ¿no? Tal vez lo que siempre decimos es, hay que dar seguimiento, ¿no? O sea, sí. Ese paciente que tiene dolor en la espalda y va con un médico y le da un analgésico, no está mal el médico. No. Se le quita y está, pero si regresa, muchas veces el mismo paciente busca a otro médico, le da dice, otro no me funcionó, ¿no? Y luego vuelve a ir con otro médico y otro analgésico, y vuelve a ir con otro médico y otro analgésico, hasta que pasan 6 meses, 2 años, y empieza a tener esta pérdida de la función, problema para aguantar la orina, problemas para ir al baño a hacer popó, pérdida en la sensibilidad de una parte del cuerpo, y resulta que pues había algo más extraño, pero si tomamos el dolor como episodio, o sea, solo en ese momento, es difícil pensar mal. Desde luego. Pero bueno, si es un dolor crónico y ves que pueda tener cáncer de próstata, puede ser, es una de las manifestaciones o mama, iniciales, ¿no? O cualquier otro tipo de tumor, ¿no? Aquí, cosa muy relevante, y creo que debemos regresar al punto, es... de nada por la divagada. No, amigo. Es cierto eso que comentabas, pero creo que es importante reforzar que las lesiones en los huesos por tumores los vuelven más frágiles. Claro. Y entonces esos huesos pueden fracturarse de una manera más fácil, incluso sin caerte, simplemente con que te gires, te muevas o a veces de la nada. Eso le llamamos fracturas patológicas. Claro. No quiere decir que haya fracturas normales, pero les llamamos fracturas patológicas porque el hueso ya está enfermo. Exactamente, ¿no? El hueso ya está enfermo. Y el problema, tal vez a donde ibas y te estoy interrumpiendo, es que una fractura patológica muchas veces no es candidato a un tratamiento quirúrgico como antes es. O sea, si no estuviera mal ese hueso, o son huesos que van a tardar más tiempo en recuperarse. Justo así. Y justo aquí es cuando en el consultorio de oncología nos enfocamos en revisar qué tanta afección ósea puede haber por el cáncer que sea y darle un manejo especial, porque podemos hacerlo, ¿no? Fíjate que en oncología tenemos un término que se llaman los eventos óseos relacionados. Justo así. Ok. Es un nombre rimbombante, es una clasificación que no sé quién se inventó, ¿no? Al final de cuentas. Okay. Lo que quiere decir es pacientes con cáncer que tengan un problema en hueso, y este problema en hueso puede ser la fractura, como bien dijimos, pero puede ser el dolor crónico, dolor óseo. O también que necesite algún tipo de tratamiento ese hueso, una radioterapia, por ejemplo. Sí. ¿No? Y el problema de los eventos óseos relacionados al cáncer es que van a aumentar la pérdida de la calidad de vida de nuestro paciente. Justo así. Y mucho de por qué discutíamos si meternos en esto, porque no es un tema que nos guste tanto, es integral del paciente, pero a veces no lo enfocamos. Como que no es lo oncológico, ¿no? O sea, como que buscas, vamos a tratar el cáncer, sí tienes metástasis, sí está ahí lastimado el hueso, y a veces por tratar el cáncer se te olvida hacerlo integral, ¿no? Y por eso muchas veces es importante el equipo, que te recuerde, ¿no? O inclusive hasta el paciente, oye, el doctor no se acuerda que tenía sí. Así. Pero lo que iba es, disminuye la calidad. Los eventos óseos van a aumentar el número de días de una hospitalización. Sí. Van a aumentar los costos del tratamiento. El manejo del dolor óseo es complicadísimo. O sea, es un dolor que incapacita. Y al final, lo que queremos nosotros como médicos es que el paciente esté bien, que esté con su familia, que pueda ir a trabajar, que pueda hacer sus hobbies.
que pueda sentarse, que pueda tratar de caminar si todavía no tiene disminución en ese rubro y tratar de mantener esta actividad. Sin lugar a dudas, un evento óseo relacionado puede disminuir o disminuye la calidad de vida y también la cantidad. Las fracturas, digamos específicamente una fractura de cadera, tiene mayor riesgo de mortalidad. Perdóname, Sí. no voy a decir tu nombre, pero fractura de cadera. Ya. Ay, Dios. Otro café para el doctor, por Por favor. favor. Sigue muy Me malito. vino a la mente. Muy malito que estás. Bueno, obviando la enfermedad que padece en este momento el doctor Aranda, vamos a regresar a que... No te la fumes nada más. No, ya vi. Regresemos al punto de que sí es una situación muy grave y que remediarla es mucho más difícil, costoso y poco efectivo. En general, el enfoque que debemos tener en el consultorio de oncología es tratar de prevenirlo. Y esto se puede prevenir. Tenemos medicamentos que son eficientes para disminuir o retardar los eventos relacionados óseos. Y esto puede ayudar a que nuestro paciente esté mejor tratado durante más tiempo, preserve calidad de vida y disminuyamos mortalidad. Entonces, sin lugar a dudas, es un punto muy relevante, la salud ósea relacionada al cáncer. Yo empezaría ahí para los colegas, pacientes con cáncer, hay que intentar suplementarlos con calcio. Si es necesario. ¿No? Si es necesario, no totalmente, porque si no te vas en el... Luego a piedrita. Al otro lado. Claro. Sin embargo, calcio dentro de la salud ósea, pues hay que ver también dientes, ¿no? Entonces incluir al dentista. Al odontólogo, al claro. odontólogo, dentista en el equipo. Porque, como bien dices, estos fármacos son dos grupos principalmente. Uno es un grupo que se llama bifosfonatos, ¿no? Así es. Que dependiendo de si ya hay metástasis, no hay metástasis, quieres prevenir, ¿no? Puede ser vía oral, pastillas, o puede ser por la vena, Sí. cada mes, cada 6 meses, ¿no? O sea, hay varios esquemas. ¿Y otros fármacos? Y otros fármacos, perdóname, que van debajo de la piel, que van a inhibir a este osteoclasto, esta célula que destruye reabsorbe libera hueso. el calcio del hueso. Resorción ósea. Exacto. Los podemos utilizar. No son para todos. O sea, no. Creo que es importante hacer esa mención. Sí. No son tampoco analgésicos, ¿no? Yo creo que yo he tenido varias pacientes, seguramente tú también has tenido pacientes. Doctor, ya vengo por el medicamento que me quita el dolor del hueso y como tal no es un analgésico. Sí. No sirve para quitar el dolor, sirve para mejorar la salud de ese hueso. Sí. Y si ese hueso está cada vez más sano, pues puede ser que duela menos. Claro. Pero no, muchas veces, si solo lo damos por darlo, puede haber complicaciones. Como todo fármaco, como toda intervención médica tiene sus riesgos y justo nos toca valorar, ¿no? Pros y contras. En general estos medicamentos son bastante seguros, pero sí pueden tener sus asegúnes y tenemos que estar pendientes de ellos. Es decir, los más comunes pueden disminuir la concentración de calcio en la sangre y eso puede ser peligroso. Puede también dar, ese es de los más comunes, puede dar dolor óseo al momento de aplicarlo. Puede mejorarse con analgésicos, puede haber reacciones alérgicas, que no son tan comunes afortunadamente ni tan graves. Y también el más temido, que afortunadamente es raro, como un 2% de los casos, te iba a decir. Osteonecrosis mandibular. Lo que puedes explicar qué es? Mejoras la fortaleza de todos los huesos, excepto la mandíbula, ¿no? El hueso de la boca, lo de las bocas. De la mandíbula. Sí, mandíbula. Maxilar también se puede maxilar, destruir, ¿no? Entonces se pierde su forma y entonces los pacientes pueden llegar a tener dolor, pérdida de la dentadura, dejan de comer. Infecciones graves. Inclusive yo le tengo mucho respeto a estos medicamentos porque lamentablemente una de las primeras pacientes que conocí después de salir de todas las prácticas había recibido estos medicamentos y hizo una fístula de la boca al cuello, ¿no? Es complicado eso. Y fue complicado su manejo. Y con esto no se nos espanten. Ocurre, insistimos, menos del 2% de los casos.
Depende mucho de qué pacientes, la duración del tratamiento, el tipo de tratamiento. Pero en general es algo que podemos prevenir en la mayoría de los casos. ¿Y cómo prevenirlo? Pues manteniendo una salud oral lo más óptima posible, ¿no? Lo más adecuada posible. Lo que yo le recomiendo a mis pacientes es antes de cada aplicación deberían de ir con el dentista. Sí. Si la aplicación es cada mes, pues no vas a ir al dentista cada mes. Pero sí ir cada 3, 4 o hasta 6 meses, pero no más de 6 meses de que diferencia te tardes en ir, ¿no? entre revisión y revisión. Y sobre todo, antes de empezar el tratamiento, si es posible, que te den una revisadita en la boca. Luego, a algunos pacientes les extraña de, oye, es que tienes que ir con el odontólogo antes de que empecemos este tratamiento. Y la razón es esta, es porque si el odontólogo revisa antes de que empecemos este tratamiento, podemos disminuir el riesgo de que ocurra osteonecrosis mandibular. ¿Tú has tenido osteonecrosis? Me ha tocado manejar, por lo menos ahorita recuerdo 2 pacientes que tuvieron osteonecrosis mandibular. Eran casos muy especiales porque la salud oral era complicada y aparte llevaban mucho tiempo, por necesidad, con manejo con estos fármacos. Se resolvió, pero sí es difícil. Como bien dices tú, es una complicación temida y lo ideal es prevenirlo, ¿verdad? No siempre lo logramos, pero sí se puede. Claro. Si tu oncólogo considera para tu caso iniciar uno de estos medicamentos y para poder iniciarlo te pide ir con el dentista, con tu odontólogo, no lo dudes. Y no dudes iniciarlo tampoco, porque sí hay situaciones, inclusive estos bifosfonatos reducen este riesgo de eventos óseos en un 40%. Sí. Y los otros medicamentos, el denosumab, lo puede reducir otro 15-20% dependiendo del cáncer, etcétera. Claro. Costos diferentes, ¿no? Denosumab y ácido zoledrónico, tal vez. Del fármaco como tal, sí, pero recordemos que requiere aplicación. Entonces eso también encarece un poco el que es más barato. Entonces hay pros y contras. Hay pros y contras, ¿no? La verdad es que si tu oncólogo te recomienda uno, hazle caso. Hazle caso, ¿no? O sea, como paciente, si claro, te toca, hay que tratar de buscarlo. Y como oncólogo nos corresponde tener en mente cómo mantener esa salud del hueso. Independientemente, me gustaría decir, si hay metástasis o no. Claro, hay otros escenarios en los que también han mostrado eficiencia algunos de estos fármacos, como en el escenario adyuvante para cáncer de mama, en el manejo de osteoporosis. De hecho, estos fármacos se utilizan originalmente para osteoporosis. Ojo, las dosis, las presentaciones y la periodicidad son diferentes. Entonces, esto requiere un manejo especial. Pero sí, depende cada caso es cómo lo vas a usar. Entonces, sin lugar a dudas, una vez más, requiere individualización del tratamiento por parte del oncólogo que te está tratando, ¿no? Del equipo que te está tratando. Me gustaría, Gary, antes de cerrar y dar nuestros puntos, porque creo que es una buena cosa que hacemos, ¿no? Me gustaría que nos platicaras qué tan frecuente es este evento óseo, porque lo decimos, sí puede pasar, etcétera, pero en tu experiencia o en tu clínica, ¿qué tan frecuente en una semana ves un dolor óseo, una necesidad de radioterapia o una hospitalización? Mira, dolor óseo yo creo que por lo menos 1 o 2 veces a la semana o más, dependiendo, ¿no? Hospitalización afortunadamente no es tan común que me ocurra en consulta, no. Por estas causas no. Sí me llega a ocurrir quizá 1 vez al mes, 1 vez cada 2 meses. Pero sí, en mi equipo solemos ser muy cuidadosos al respecto de tratar de evitar que llegue a hospitalizarse, si no es necesario, evidentemente. Y fracturas tampoco es tan común, afortunadamente. La verdad es que una vez que tiene el diagnóstico de cáncer y ya está en un equipo oncológico completo, es raro, sí. Bueno, no raro. Es poco frecuente. Sí, no es poco frecuente o se vuelve más esporádico, preveniendo, ¿no? Esporádico. El problema está muchas veces en que el síntoma inicial, lamentablemente, es un evento óseo relacionado. Sí. Una fractura, dolor. Cuando ya ese hueso ya está más dañado y es más difícil recuperarlo. Claro. Creo que la vez pasada empezaste tú con los puntos. ¿Te parece si empiezo yo? Estoy de acuerdo. Este mensaje es para todos aquellos que nos están escuchando. Mira, solo muy pro. Para todos, el 100%. Para todos, el 100% de todos.
Qué vergüenza. No, los que nos están escuchando, si eres médico y tienes algún paciente con algún dolor crónico, lumbalgia, tórax posterior, cadera, que no solo es el dolor, sino también limita alguna otra área de actividad, piensa mal. Lo peor que puede pasar es que hagas un estudio y todo esté bien. Y eso está muy bien. Y ¿no? eso está excelente. Claro. Y la otra, no por dar un analgésico, a veces descubrimos la causa, ¿no? Y entonces es gacho cuando ya pasó un evento óseo o una compresión medular, que es el cuarto que no tenía, y el paciente pierde la función neurológica, principalmente Gravísimo. de piernas. Muchas veces la función para que el paciente pueda volver a caminar, pueda pararse, pueda hacer sus actividades es complicada. Ya se ve diezmada. Exacto. Claro. Y entre más tiempo pasa de ese evento, más difícil va a ser recuperar. Sí. Entonces sospechen. Si eres paciente, no porque te den un analgésico y te sientas bien una semana, un mes, 2 meses y vuelva, como que ya después de que vuelve y no está asociado a levantar algo muy pesado o algún tipo de actividad extrema, pues empiecen también a pensar mal. Desde luego. Lamentablemente. Más vale adelantarnos, ¿no? Exacto. Mis 2 puntos serían, 1, considerar que el hueso es un órgano sumamente importante y dinámico de nuestro cuerpo. No es solamente estructura, es un órgano metabólicamente activo y que puede ser blanco de padecimientos oncológicos. Y 2, tenemos tratamiento dirigido para ello y para prevenir. Siempre es mejor prevenir que remediar. Añadido a esto, la atención interdisciplinaria es importantísima. Requerimos de los odontólogos, de los especialistas en salud oral, del traumatólogo, radiooncólogos, cirujanos. Exacto. Para rehabilitación, ¿no? A ver ¿Sí? si volvemos a invitar a nuestro amigo de rehabilitación. Estaría muy bien. Y yo creo que en algún momento también algún colega odontólogo. Exacto. Para justamente enfatizar que es importante el prevenir, que esto nos pueden ayudar mucho ellos, y también remediar si fuese el caso. Y por favor, si eres paciente, ve al odontólogo si te lo sugerimos, es muy importante. Inclusive si no eres paciente, la verdad es que ve al odontólogo. Ve al odontólogo, que no te huela mal la boca, como a ti. La plantita está más marchita de tu lado. No por comer menta te huele bien el aliento. Muchas gracias por escucharnos, espero que les haya servido esta información. A mí me gustó mucho divagar un poco. Sí, como que este mes voy a divagar. Como que has divagado un montón. ¿Sí? Exacto. Déficit de café. Denle like, den una manita, compártanos. Por favor, háganos llegar sus comentarios. Por favor, escríbanlos por ahí. Con todo gusto los trataremos de solucionar a la brevedad. Y como hace 15 días, ¡ya! ¡Vámonos! Sean felices.